a todos y a todas. Nos encontramos ya en la tutoría 8 de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social. Os recuerdo, es importante que tengamos los micros desconectados y en cualquier caso de que alguien necesite intervenir o hacer preguntas, pues lo avisa dándole al icono de la manita o con un mensajito e intentamos darle la palabra para que pueda participar, ¿vale? Bueno, importante. Vamos a retomar donde nosotros lo habíamos dejado. Bueno, habíamos terminado uno de los temas en concreto. Ahora lo que vamos a hacer es empezar otro de los temas, que es el tema 4, ¿vale? Bueno, ¿a qué se refiere el tema 4? El tema 4 es un tema que, si vosotros tenéis el manual delante, os voy a dar cuenta de que es un poquito tocho, porque tiene bastante contenido. Además, tiene contenido en algunos casos que es un poco denso. Entonces, yo voy a explicar un poco el planteamiento que se puede tener con este tema para intentar asumir mejor todo lo que son los contenidos que nos van a aparecer ahí y que los podamos estructurar cara al examen. Eso no significa que solamente planteéis o estudiéis lo que yo os voy a recomendar. Simplemente significa que si controláis esa parte, esta parte que yo voy a decir, controláis gran cantidad del temario y vais a ser capaces de responder mejor a diferentes aspectos. Yo de todas maneras siempre os voy a recomendar que trabajéis el 100% del contenido que tiene cada tema para que estéis bien preparados para hacer una buena prueba evaluativa el día en que os examinéis de la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, el tema 4 es el tema de aportaciones de las ciencias sociales al trabajo social. ¿Cómo se ve este tema? Este tema lo que hace es un repaso general por las diferentes ciencias sociales, cómo o qué aportan al trabajo social. Hombre, está muy bien porque así conocemos que nos aporta, por ejemplo, la sociología, la psicología o el derecho, entre otras ciencias, a lo que sería la disciplina del trabajo social. Pero no sé, ¿será que soy trabajador social y le tengo mucho aprecio a mi ciencia, a mi disciplina científica, que creo que no solamente debería haberse planteado este tema como qué nos aportan las ciencias sociales o la sociología, la psicología, quien sea, sino que le aportamos nosotros, que además hay bastante campo muy interesante y desde los propios orígenes del trabajo social, nosotros estamos todo el tiempo aportando a otras disciplinas y a otros quehaceres científicos, con lo cual sería maravilloso que se hubiese planteado el tema de las dos maneras, ambilinealmente, ¿no? Ambidireccionalmente, ¿vale? No es el caso. Bueno, pues lo que tenemos es lo que tenemos, pero lo importante es que lo controlemos para que podamos hacer un buen examen en el momento de presentarnos al temario. Entonces, yo os recomiendo que os acerquéis al tema. Si os dais cuenta, cada apartado del tema, si lo tenéis delante el manual, lo que hace es coger cada una de las ciencias sociales. Ahora empieza a desarrollar los elementos más importantes de esa disciplina o de ese saber científico y luego los correlaciona con el trabajo social. Cada tema en la última parte viene aportaciones concretas de la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. De tal manera que si nosotros nos vamos al apartado de psicología, vienen hasta por guiones, cuáles son esos aspectos concretos que tienen que ver directamente con el trabajo social. Bueno, hay muchos de ellos que puedo estar de acuerdo y otros no, pero lo importante no es que yo esté de acuerdo, sino que vosotros os lo aprendáis y lo trabajéis bien para poderos evaluar de la asignatura, ya que yo no soy la persona que os evalúa de esa asignatura, ¿vale? Se os van a evaluar conforme al manual que vosotros tenéis delante. En referencia a la sociología, bueno, pues si os dais cuenta, no voy a trabajarla, sino simplemente en el último apartado de cada uno de los temas, de cada una de las disciplinas, perdón, que están en ese tema, en el tema 4, vais a ver que vienen una serie de apartados de aspectos concretos que son los que se supone que dice el autor que se transfieren o que aporta esa ciencia social al trabajo social. Muchos de ellos pues, son muy coherentes, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, facilita la comprensión, la sociología de la sociedad, estudiando el comportamiento social y los distintos fenómenos humanos que acontecen a lo largo de la historia, adaptándose a las particularidades de cada contexto histórico. Es evidente que la sociología estudia y nos ayuda a comprender las sociedades, ¿vale? En toda su heterogeneidad y en toda su magnitud. Y el trabajo social, pues con eso luego tiene que hacer trabajo social. Evidentemente es un saber muy alejado del espectro concreto de intervención del trabajo social, pero que da un marco muy interesante para entender y comprender esos precisamente marcos de referencia en los que nosotros ubicamos nuestra intervención profesional, ¿vale? Muy importante. Bueno, pues como ello,
os va a ir dando una serie de parámetros, si os dais cuenta, estudia los procesos de la pobreza, exclusión, marginación social, analizar un modelo de instituciones y actores sociales que facilitan el bienestar de cada sociedad, estudia la necesidad y los problemas sociales y las características sociodemográficas, acercándose a los cambios, las transformaciones sociales, etcétera, etcétera. Todas estas características son las que deberíais de controlar, que tienen que ver, aporta esa sociología al trabajo social. ¿Por qué no me voy a parar en ello? Porque yo entiendo que no requiere, esta parte no es tan técnica, ¿vale? Como otros temas que sí deberíamos de pararnos un poco más, sobre todo para comprenderlo, que ahora vienen dos temas muy potentes, que son el tema de la metodología de trabajo social y el tema de los modelos de intervención en trabajo social, que son técnicos de trabajo social y que sí habría que pararse un poco más. Entonces, yo voy a recomendar que os acerquéis a este tema 4 con intención de aprenderlo, de trabajarlo, pero aún más de hacer resúmenes, de coger esas características de cada una de esas disciplinas y haceros vuestros propios esquemas, vuestros propios contenidos para poderlo controlar, ¿vale? Cara al examen y a partir de ahí poderlo desarrollar de la manera en que lo podáis necesitar. Igual que ocurre con eso, pues si nosotros nos vamos, por ejemplo, al apartado de psicología, ¿vale? Nos vamos aquí igual, tienen una serie de características, si os dais cuenta yo he cogido fragmentos concretos del libro, ya os digo, están al final del apartado de psicología, si tenéis el manual delante, vienen todas las características de aspectos que se supone la psicología aporta al trabajo social o le sirven al trabajo social desde esa disciplina social, ¿vale? Aquí tenéis más, ¿vale? Luego vienen también las referencias a la pedagogía. En la pedagogía yo tengo muchísima, discrepo muchísimo con el autor del capítulo, los autores del capítulo, creo que le faltan bastante y además muchos de los elementos es al revés, es que el trabajo social aporta a la pedagogía, pero bueno, los vais a encontrar también, son interesantes, son importantes y la parte más pedagógica que tiene más que ver que con la disciplina pedagógica en las funciones o elementos que nosotros los trabajadores sociales desarrollamos desde que existimos prácticamente, ¿vale? Ahí vais a ver muchísimos parámetros muy interesantes, algunos de ellos, pues, bueno, yo pongo aquí al revés, bueno, pues son mis apreciaciones más importantes, algunas de ellas son bastante críticas, pero yo digo que lo importante es irlos trabajando e irlos incorporando, porque luego en el examen nos puede caer preguntas sobre este tipo de cuestiones, ¿vale? También os van a dar referencias del campo de las ciencias políticas. Ahí tenéis, bueno, pues la ciencia política, análisis y gestión de políticas públicas, relaciones internacionales, marcos y fundamentos teóricos desde el punto de vista de la ciencia política, evaluación de intervenciones o políticas públicas. Y este campo, que coincide muchas veces con la sociología y con otros elementos, desde enfoque distinto, por favor, son elementos que tendríamos que tener en cuenta que esas ciencias, bueno, aquí tenéis algunas más, evidentemente aportan al trabajo social y con ello nosotros aprendemos, nos formamos y hacemos trabajo social. Es decir, todo lo que nos aporte la sociología, bienvenido sea, lo que nos aporta la psicología, pues bienvenido sea, lo que nos aporta la pedagogía, pues también es bienvenido, y lo que nos aporta la ciencia política, pues también es muy bienvenido. Pero con todo eso nosotros lo que hacemos es trabajo social. Eso es muy importante que lo tengáis claro. Es decir, bebemos de otras disciplinas, nos dejamos influir para hacer un mejor y más óptimo trabajo social. Ya os he dicho que el enfoque genial hubiese sido que no solamente viésemos lo que nos aportan, sino todo lo que nosotros también les aportamos a esos saberes, que también es mucho y muy interesante. Y ya digo, a nivel histórico, mucha disciplina nos debe mucho. Ahí estaría también, por ejemplo, la antropología. Como ya sabéis, yo también soy antropólogo, aparte de trabajador social. Muchos de los elementos que hay aquí, es verdad, cuando estudié antropología le había una correlación directa de utilidad práctica para el trabajo social, para la disciplina de saber trabajo social, son perfectamente transferibles muchos de los parámetros que hay aquí, que nos los vamos a encontrar además a niveles operativos constantemente en la profesión del trabajo social, ¿vale? Como veis, son listados de elementos que la antropología, yo que sé, aporta al trabajo social el conocimiento de la diversidad conductual mediante el estudio comparativo de las estructuras, las relaciones, los procesos sociales y la extensa gama de sociedades. Ofrece una gran variedad temática dentro de la complicada red social de interacciones. Y son elementos, parámetros que la antropología pues se encarga y le gusta y trabaja y que nos resuelve muchos elementos que luego nosotros, con esas informaciones, con esos elementos, pues tenemos que ir a hacer trabajo social. El antropólogo no sabe hacer trabajo social, sabe hacer antropología. Entonces nosotros con sus saberes, con lo que obtienen ellos, sí somos capaces pues, de comprenderlos y además de aplicarlos al trabajo social. El derecho, bueno, pues, ¿qué decir del derecho en una facultad de la UNED, que además pertenece a, que somos de derecho? El estudio de trabajo social están dentro de la facultad
de derecho en trabajo social. Entonces, evidentemente, al margen de ese comentario, el derecho, pues nosotros tenemos mucha conexión. Ten en cuenta que todo lo que nosotros hacemos es conforme a ley, por tanto, el marco que nos da el derecho y los elementos de interpretación que nos da el derecho son súper importantes porque nos permiten en un momento determinado encauzar, registrar, reubicar y sobre todo fundamentar con forma de derecho toda nuestra intervención social, todo nuestro proceder, todo, yo que sé, imaginaros que vosotros vais a trabajar con una familia donde hay menores. Pues la ley os dice que si hay menores, que sí, que muy bien, que todo lo que queráis, pero la prioridad es el menor. Y las intervenciones que hagamos, la ley nos dice que, por ejemplo, son el menor y ya está. ¿Vale? Y todo lo demás es secundario, terciario o más allá. ¿Vale? Pero nos marca muchísimo el procedimiento de intervención y la forma en que nosotros trabajamos en el contexto nacional, por ejemplo, la prioridad del bienestar del menor, los intereses del menor. Eso nos lo dice la ley. Entonces, es muy importante el marco que nos da el derecho y los parámetros que nos otorga el derecho. Aquí tenéis una serie de características, como veis, son varias en ese proceder, en esa forma, y que a partir de ahí, pues evidentemente nosotros lo tenemos que ir controlar, tenemos que saber que existe, que es una disciplina que nos aporta un montón de elementos que son de mucha utilidad en la intervención pura del trabajo social. La historia también nos aporta elementos, los vais a ver, los vais a poder ir correlacionados. Ya digo, es un tema denso, no me quiero parar mucho, simplemente que veáis que están esas diferentes disciplinas científicas que aportan cositas al trabajo social, pero sin la historia, pues imaginaros los elementos que se nos quedarían fuera de juego, ¿no? En el trabajo social, cuando hemos estado dando evolución del trabajo social, la formación del estado de bienestar, muchos procedimientos históricos, como imaginaros, yo que sé, las historias de vida, son metodologías que en algunos casos son de la historia, de las disciplinas de la historia, que nosotros utilizamos de manera totalmente distinta, por supuesto, y que van enfocados a una intervención, por ejemplo, de trabajo social. En lo de la historia social, no os agobiéis porque ahora mismo no la vamos a explicar, pero en los últimos temas de esta asignatura de Fundamentos del Trabajo Social, cuando demos algunas técnicas e instrumentos concretos, operativos, profesionales, daremos, entre otros, qué es la historia social, cómo se rellena, qué partes tiene y cómo la confecciona un trabajador social, ¿vale? Pero desde el punto de vista no histórico, sino desde el punto de vista de intervención profesional del trabajador social. Aquí veis que tenemos una serie de relaciones, igual que hemos estado explicando. También la medicina social, la medicina en general, pero la medicina social más en particular, no solamente, no sé por qué el autor del libro ha puesto medicina social, se queda corto, es mucho más que la medicina social, serían los aspectos sociales de la medicina o de todo el saber médico, porque es muchísimo lo que nos aporta en esa disciplina. Tenemos multitud de conexiones, tenemos más similitudes con la medicina que con la sociología, por ejemplo, o con la antropología, muchísimas más en la forma de entender y conceptualizarnos como disciplina científica. Tenemos más parecido a la medicina, como digo, que a la sociología, a la antropología y otros saberes que están ahí que no tienen nada que ver con la intervención social, la modificación de la realidad, como por ejemplo sí tiene que ver la ciencia médica. Aquí entrarían desde el tema de salud de la población, políticas de gestión de salud, políticas públicas, cambio de salud. ¡Guau! Tenemos un montón de parámetros que los vais a ver por aquí. Ya digo, son muchos más que los que aparecen aquí, pero precisamente acabamos de explicar un tema que tiene que ver con el trabajo social sanitario, con los sistemas de salud en la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, y que acabamos de decir precisamente que el segundo contexto de colocación, contexto profesional donde más trabajadores sociales, el segundo contexto donde más profesionales de trabajo social hay, es el sistema sanitario. O sea, que imaginaros todo lo que tiene que ver con un campo médico y además a niveles históricos que ya estaremos dando, pero en otras asignaturas, ¿vale? La medicina, se digo, tiene muchos parámetros importantes. La economía es otra disciplina científica, otro saber que nos ayuda muchísimo. Es decir, nosotros, oye, cuando tenemos que ver temas de recursos económicos, el tema de la riqueza, la distribución de la renta, el tema de ayuda a la economía social, las economías alternativas, la economía de la reutilización o la economía circulares, el tema del mundo de las cooperativas, el tema de gestión económica. ¡Wow! La economía nos ayuda muchísimo al trabajador social porque al final, todo lo que sea intervención social, modificación de la realidad, es muy raro que sea gratis. Entonces vamos a tener que gestionar recursos, mover recursos o crear recursos, ¿no? Incluso vosotros ahí os ponen, por ejemplo, asignaturas concretas
aquí que vaya a tener vuestra formación en la UNED como trabajadores sociales, que son macroeconomía y microeconomía, que la dais en tercero de vuestra formación del grado en trabajo social en la UNED. Yo tendré el placer de daros microeconomía, también daba macroeconomía, también daba microeconomía, pero se van reduciendo los campos de docentes que se están trabajando en directo, ¿vale? Importante, bueno, economía tenéis un montón de parámetros, ya digo, son importantes que los vayáis revisando y que no requieren más allá que irlo concretando e irlo preparando para el examen, ¿vale? Y importante, por favor, además, en alguna ocasión ha caído la netnografía. Netnografía, pongo aquí leer página 136 y siguiente. 136 y siguiente. ¿Alguien sabría decirme qué es la netnografía? ¿Alguien sabría decirme en el foro qué es la netnografía, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie sabe decirme qué es la netnografía? Vamos a ver, la netnografía net tiene que ver con redes virtuales o redes sociales. Se refiere a elementos que tienen que ver con las redes sociales de Internet y todo este tipo de cuestiones. Muy bien. Tiene que ver con las comunidades virtuales, ¿no? Muy bien. Gracias por tu aportación. Muchísimas gracias por tu aportación. Efectivamente, tiene que ver con las comunidades virtuales y cómo nosotros nos relacionamos con esas comunidades virtuales y además esas comunidades virtuales nos pueden proporcionar en un momento dado elementos de estabilidad o no estabilidad y evidentemente tiene que ver con nuestra bienestar personal, ¿vale? Eso es muy elemento, muy importante, como elemento fundamental. Y la etnografía lo trabaja. Entonces yo os recomiendo que echéis una lectura también, que mira, la han puesto como disciplina saber. Creo que faltaría mucho más disciplina, mucho más saber también muy interesante, que no están ahí, pero bueno, a lo mejor en futuras ediciones del libro, pues lo podemos encontrar. Como veis, no tiene gran complicación, ¿vale? Es simplemente coger esos saberes científicos, irnos a la parte concreta de qué aspectos concretos aportan al trabajo social y al menos esa parte del tema sí la deberíamos de controlar, ¿vale? Lo demás, pues también trabajarlo, resumirlo y leerlo porque son elementos interesantes. Hay algunas partes que son tremendamente densas, pero que casi corresponden a cuerpos concretos de asignatura, ¿vale? De asignatura que tienen que ver con vuestra formación como trabajadores sociales, ¿vale? Bueno, dejando esto entonces aparte, vamos a trabajar, vamos a empezar el tema 5. Vamos a empezar el tema 5. El tema 5, vamos a ponerlo aquí en pantalla, aquí lo tenemos ya. El tema 5 es sobre metodología del trabajo social, metodología del trabajo social. Tiene una primera parte que es un poquito más teórica, ¿vale? Este tema, pero que necesariamente la tenemos que trabajar, porque además pueden caer perfectamente en examen y os la van a pedir en vuestra formación. Vamos a irla viendo poquito a poco. Bueno, dentro de lo que sería la primera parte, fijaros, la primera parte, antes de empezar a explicaros elementos metodológicos, lo que intenta explicaros el temario es precisamente los tipos de conocimiento que existen, los tipos de conocimiento o formas de conocimiento del mundo, ¿vale? ¿Cómo conocemos el mundo? Y eso tiene que ver con el conocimiento si es científico o no es científico. Tú puedes conocer el mundo sin utilizar ningún conocimiento o saber científico o utilizando conocimiento de tipo formales o científicos. Por eso el libro dice que hay dos maneras de conocimiento en trabajo social. Uno que sería el conocimiento científico formal y otro sería el conocimiento no científico o también denominado informal. Evidentemente, estamos en una formación universitaria, estáis empleando muchísimo tiempo, muchísimas horas en obtener un título universitario, porque lo que vosotros buscáis es precisamente controlar el conocimiento científico formal y marcar una diferencia con aquellas personas pues, que no tienen vuestra formación y vuestro conocimiento científico, ¿vale? ¿Cuál sería, para que entendamos bien
los parámetros de los dos tipos de conocimiento. Bueno, dentro de lo que sería el conocimiento científico formal, estaríamos hablando que está asociado al modernismo y al positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es interpretar las ciencias sociales o las ciencias del comportamiento humano como si de reglas de ciencia física o ciencias puras se tratara. Esto es muy importante, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Esos parámetros tienen que ver con precisamente la incorporación o la creencia de que el mundo se rige por leyes y se estructuran por regularidades que tú puedes controlar, que tú puedes medir y que tú puedes observar. Entonces, el trabajador social, científico formal, estaría más en este parámetro de modernismo, positivismo, donde se entiende que tú puedes explicar una realidad y puedes generar elementos de causa y efecto y además puedes predecir qué puede ocurrir. Técnicamente el trabajador social cuando hace un estudio, hace un diagnóstico y hace un pronóstico, está trabajando con estas reglas de juego a los niveles evidentemente específicos que se dan. Un conocimiento informal pues sería más vinculado al posmodernismo, a la construcción social del conocimiento. Las cosas no se rigen por leyes que se puedan explicar, sino que se rigen por construcciones sociales. Entonces, ¿qué es la verdad o qué es la mentira? Pues lo que la gente diga que es verdad o que es mentira. Para que nos entendamos, la Tierra siempre ha sido plana. ¿Por qué siempre ha sido plana? Porque todos los que vivíamos en ella o todos los que vivían en ella decían que la Tierra era plana. ¿Cuál era el conocimiento científico de la época en ese momento? Pues que la Tierra era plana. Y eso se llama una construcción social del conocimiento, ¿vale? Ahora, todos estamos de acuerdo, bueno, todos no, menos los terraplanistas, mal ejemplo, en que la Tierra pues no es plana, ¿vale? Estamos dentro de una esfera, un globo, estamos en la superficie de una esfera, un globo, que es un planeta que nosotros denominamos Tierra, entonces de plano, plano, pues poco, ¿verdad? Eso tiene que ver con una construcción social del conocimiento, tiene que ver con una construcción social del conocimiento. Un momentito, un segundito. Imprímeme un billete que te acabo de mandar por correo. Vale, vale, un momentito, tenemos problemas técnicos, pero estamos aquí, un momentito, tenemos que tener paciencia. Vamos a ver, porque estoy emitiendo desde otro, ¿veis el profesor? Estoy emitiendo desde otro despacho, desde otro ordenador y me está dando algunos problemillas, ¿vale? Un segundín, vamos a intentar volver a compartir este elemento. Vale. Bueno, estamos viendo los diferentes tipos de conocimiento, ¿verdad? Estamos viendo el conocimiento formal, conocimiento más informal. También
El conocimiento formal, evidentemente, cree que las leyes universales pueden ser descubiertas por la investigación científica. Es decir, oye, mira, hay las sociedades y el funcionamiento del mundo se rige por una serie de leyes. Esas leyes nosotros las podemos controlar y como las podemos predecir, las podemos ver, evidentemente, las podemos trabajar. Un momentito que vuelva a dar problemas. Bueno, vamos a ver. ¿Me veis ahora, por favor? A ver, esperarse un momentito. Vale, vale, perfecto. Continuamos. Hoy vamos a paso de tractor, ¿eh? Como veis, va la cosa un poquito complicada. Vamos a plantear de nuevo, hemos dicho, el tema del PowerPoint que estábamos viendo. Decíamos, por segunda vez, si nosotros creemos que la sociedad se rige por leyes universales, evidentemente, pues si esas leyes son descubiertas, controlamos las leyes, somos capaces de investigar o de explicar el mundo a través de esas leyes. El conocimiento informal pues, cree que todo es único, que los fenómenos son socialmente construidos, que significa que nada se rige por leyes, sino que todos los fenómenos son independientes entre sí y no están regidos por una ley que tú puedas controlar, que tú puedas conocer o que tú puedas predecir. ¿Esto qué significaría? Pues significaría que sería mucho más complicado poder trabajar con lo social, porque no lo rigen leyes, ¿verdad? Otro parámetro, se compromete con lo objetivo, ¿vale? El formal, lo observable, lo cuantificable, con desconfianza y rechazo de factores de tipo subjetivo. Claro, si nosotros estamos en el parámetro, en la dimensión del conocimiento formal, nos vamos a regir todo por lo que sea objetivo, medible, sea cuantificable, sea empírico. Si no, pues eso es subjetivo, eso no es ciencia, eso no vale, eso no nos sirve, ¿vale? Se despreciaría todo lo que no fuese objetivo. En el lado informal o en el lado de conocimiento, de este otro modelo de conocimiento, pues se compromete con la subjetividad como componente necesario de conocimiento, con incredulidad de la objetividad. En este parámetro decíamos, no existe nada objetivo, no existe ninguna regla objetiva que conduzca a todo, sino que lo que existe son puntos de vista distintos que tienen que ver con percepciones subjetivas, ¿vale? No existen reglas objetivas. Tiene una visión en la parte del conocimiento formal de la ciencia como neutral y con valores libres de interpretación. Tiene una visión de la ciencia como neutral y con valores libres de interpretación. Algo así como el conocimiento científico es puro y nadie lo interpreta, sino que el conocimiento, un saber que es como es una verdad absoluta y llega el investigador o el conocedor científico y coge ese conocimiento y lo interpreta. Hombre, pues esto es mentira, evidentemente. Ningún conocimiento científico es neutral y todos están sujetos a interpretación, que tenemos que tener muchísimo cuidado. Evidentemente, la otra parte pues dice justamente esto, tiene una visión del conocimiento cargado de interpretaciones y valores subjetivos. Esto es tan fácil como decir, bueno, ¿a ti de qué te gustaría investigar en trabajo social? Y seguramente vosotros os gustaría investigar de cosas que os mueven la patata o que os cantaría darle respuestas desde el trabajo social. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con el objetivo? Porque estos son sentimientos, ¿vale? Entonces, muchas veces los parámetros de cientificidad y de investigación o de intervención pues están impregnados de nuestros valores y de nuestros sentimientos. Se compromete con los estudios empíricos en la parte formal como los más apropiados para la investigación científica. Es decir, si yo quiero lo cuantitativo, yo me baso en pruebas objetivas. Eso se llama empirismo. Es decir, cada cosa que yo afirmo tiene una prueba objetiva en la realidad y es medible y observable, ¿vale? Eso se llama empirismo. En la parte informal, pues se compromete con diversas formas de investigación, particularmente utilizando métodos cualitativos como la forma más adecuada de llegar al conocimiento. Claro, como yo no me voy a regir por elementos más bien objetivos, sino subjetivos, a mí lo que me encantaría es trabajar con metodologías cualitativas
que fuesen capaces de registrar esa subjetividad, esas percepciones y esos elementos que son alternativos y que yo me basaría en este otro tipo de conocimiento, ¿vale? Bueno, en la esfera de las características, ¿no?, de los dos conocimientos. En la parte de la izquierda tenemos el formal. Por tanto, las características son ese tipo de conocimiento científico, es objetivo, libre de valoraciones, cuantitativo, experimental, con ensayos controlados, ¿vale? Sobre todo cuando hay experimentos, y que lo que va a buscar es una explicación de algo. Oye, mira, esto ocurre por esto, por esto y por esto. Recordad que en el trabajo social nos movemos muchas veces así. O si estamos en el otro parámetro de investigación o de otro parámetro de conocimiento científico, ya jugamos a lo subjetivo, está cargado de valores, lo que me interesa más es lo cualitativo, lo narrativo, cómo la gente lo explica, lo que siente, lo que experiencia, lo que sentimientos que pone en ello, cómo lo percibe, cómo lo vive, ¿vale? Y lo que se busca, por tanto, no es una explicación causal, sino que se busca es entender, o como dirían en este caso, comprensión, comprender qué es lo que ocurre o qué es lo que piensan, cómo lo viven las personas o los sujetos o los grupos humanos que sobre los que estamos estudiando el fenómeno de qué se trata, ¿vale? En este caso, el trabajo social, cuando estamos en la parte formal, pues este tipo de conocimiento se encuentra evidentemente en teoría ortodoxa, en leyes concretas de comportamiento y funcionamiento social, el conocimiento institucional, la evidencia de la investigación, hablamos de servicio, usuario y las perspectivas de apoyo profesional. Oye, hay unos servicios, unos usuarios, llega el técnico, que somos trabajadores sociales, medimos, analizamos, estudiamos, diagnosticamos, pronosticamos, planificamos, intervenimos y evaluamos. O sea, todo súper técnico, súper claro y súper concreto, ¿vale? El trabajo social en el otro tipo de conocimiento, pues un tipo de conocimiento que se encuentran teorías más de tipo práctica también, pero lo que nos busca más o buscamos más la sabiduría práctica, la experiencia profesional más que la evidencia del conocimiento técnico, el autoconocimiento. Oye, mi trabajo social afectará cómo yo esté, cómo yo viva, cómo yo experiencie. Pues claro, evidentemente afecta tu trabajo social. Y el tema de conocimiento táctico, institucional, que se produzca dentro de los contextos de intervención. Esto que se está viendo como ambivalente o como opuesto, es decir, tipo de conocimiento científico en un extremo, como más de tipo objetivo, más de tipo de leyes universales, y en el otro más el mundo de la comprensión, más un movimiento que le diríamos fenomenológico, más de lo subjetivo, más de lo experiencial, que parecen antagonistas o opuestos, en origen así explicado lo son. Pero luego en trabajo social es verdad que tenemos muchos nexos, muchas conexiones, donde nosotros a niveles metodológicos y de intervención fusionamos campos y elementos que a priori que parecen opuestos, nosotros los armonizamos en nuestra experiencia práctica y de ejecución profesional, ¿vale? Grandes teorías que tienen que ver precisamente con el trabajo social y sus métodos y que por tanto son muy importantes. Y tienen conexión también con el tema anterior que no hemos desarrollado, pero que ya hemos explicado que debéis acercaros con detenimiento y que tiene que ver con el mundo de las disciplinas científicas, ciencias y parámetros científicos y teóricos que hay en el saber científico y que el trabajo social también se nutre de ello y con los que nosotros hacemos trabajo social. Por ejemplo, muy famoso y muy importante, ¿vale? Son las teorías psicoanalíticas, Esas teorías psicoanalíticas, ¿vale? Bueno, ya sabéis que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, pero creó una gran escuela de interpretación científica, de marco teórico, que algunos no lo llaman ciencia, otros está muy criticado, está muy cuestionado. Fijaros si está cuestionado que los mismos psicólogos que ahora se denominan psicólogos, antiguamente se llamaban psicoanalistas, se pelean entre ellos. Oye, el psicólogo dice que el psicoanalista es un pseudocientífico y el psicoanalista se reafirma en su psicoanálisis y descarta la psicología y son como peleados entre ellos, ¿no? Lo digo para que sepáis hasta dónde llega esto. Bueno, en cualquier caso, de ese marco de referencia que, ojo, al trabajo social le dio muchos parámetros técnicos y profesionales muy importantes en aquellos años, es verdad que lo limitó mucho para crear conocimiento científico porque el psicoanálisis sirve a nivel operativo, digamos, de intervención, pero no es capaz, no le da herramientas a los profesionales, a los técnicos, para poder crear nuevos conocimientos o crear conocimiento científico a partir de los parámetros que hay. Pero creo mucha teoría en trabajo social para poder ejecutar, intervenir en el trabajo social. Aquí tenéis algunos ejemplos, como son las teorías psicodinámicas,
la psicología del yo o el modelo estructural freudiano, las teorías de la relación de objetos, teorías de las relaciones objetales de Melanie Klein, todo este tipo de cositas las podéis trabajar, tienen que ver con el desarrollo de la personalidad basado en el predominio del mundo interno sobre el significado que se le da también a la significación del mundo externo y cómo nos relacionamos, ¿no? En función de esas relaciones objetales que se establecen. También estaría la teoría del apego, que es muy, muy importante. De hecho, de la teoría del apego surgen muchas otras teorías, muchas metodologías, muchas técnicas, que no solamente aplican trabajo social, aplican otros campos de intervención profesional a niveles metodológicos que son tremendamente ricos y tremendamente importantes. Y también las teorías de intervención en crisis se nutren parte de las teorías psicoanalíticas, pero las teorías de intervención en crisis han evolucionado mucho, tienen muchos más parámetros de influencia y son las que nos permiten trabajar con poblaciones o con sujetos, con quien sea, que se encuentran en situación de crisis, que esa situación de crisis viene definida por una situación de vulnerabilidad que les impide andar o progresar o desarrollarse como seres humanos y les genera una situación de parálisis, ¿no? Son esas situaciones sobrevenidas para las que las personas no han tenido preparación, no se han podido adecuar y los anula como personas. Y por tanto, hay que intervenir en ese momento rápidamente de crisis antes de que eso genere un daño mayor y que ya incluso la metodología de intervención en crisis quede obsoleta o quede inoperativa. ¿Qué métodos concretos se sistematizan o se hacen a partir de esas teorías y de ese gran marco teórico, ¿no? Pues todo lo que sería el trabajo social, psicosocial, también denominado originalmente casework, ¿vale? El casework es el trabajo social de caso, el trabajo social de caso original tiene que ver con la psicología, con la teoría, perdón, psicoanalítica, ¿vale? Y las teorías que vienen detrás de ella, que además el trabajo social transgrederá el psicoanálisis y empezará a meterle componentes de tipo social y creará modelos de intervención psicosociales, porque verá que tan importantes son aspectos psicológicos como aspectos del entorno, aspectos sociales y creará bases fundamentales de intervención. También todo lo que tiene que ver con la relación basada en la propia práctica profesional, se aplica mucho en comunidades terapéuticas, se aplicaba, la intervención directa con niños, intervención en crisis, en los términos que hemos explicado de la teoría de intervención en crisis. Si nosotros nos vamos a otros modelos, por ejemplo, los modelos, las teorías de tipo cognitivo-conductual, que mucha gente la vincula a la psicología, bueno, la psicología a otro de los saberes que se nutren de los campos cognitivos conductuales, pero los orígenes son en experimentos que tienen que ver con perros y con gente que trabajaba más el tema de desarrollo conductual, pero a nivel de comportamiento cerebral, a nivel de estímulos-respuestas que se daban con animales, etcétera, etcétera. Que es verdad que está más dentro del campo de la neuropsicología, ¿vale? En origen. Pero que luego la psicología lo va a... Se está hablando de saberes que van más a caballo con la medicina que con la psicología, pero que luego la psicología lo va a utilizar porque son muy operativos y el trabajo social va a crear sus propios modelos conductuales, también cognitivos o cognitivo-conductuales, cuando se refieren a procesos que son mixtos, ¿vale? Y ahí estarían las teorías del aprendizaje social, la teoría centrada en la tarea o teorías cognitivas y que se materializan en trabajo social conductual, que tiene que ver con estímulo-respuesta, más se aplica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos estos aspectos que estamos dando aquí, por favor, no me estoy parando mucho en explicar cómo funcionan, porque en el siguiente tema, que es el tema 6, nosotros lo vamos a trabajar más desde el punto de vista de los modelos de intervención, porque vamos a ver los modelos de intervención cognitivo, vamos a ver el modelo de intervención conductual, veremos el modelo de intervención en crisis, el de psicosocial, todo este tipo de práctica basada, de práctica centrada en la práctica, el modelo centrado en el aprendizaje, el modelo centrado en la tarea, o sea, todos estos son modelos de cómo se hace el trabajo social que nutren o beben directamente de estas teorías, ¿vale? Ya digo, trabajo social conductual, trabajo social centrado en la tarea, o el trabajo social de terapia cognitiva, un modelo de trabajo social cognitivo o cognitivo-conductual, porque muchas veces se trabaja lo cognitivo para la parte urgente de una modificación de conducta y lo cognitivo, lo conductual para una modificación de conducta y lo cognitivo para cambiar elementos de percepción de la realidad para obtener resultados como trabajadores sociales más a largo plazo. Como ves, son dos modelos que se pueden combinar. Pero no os preocupéis porque algo de esto veremos un poco más en profundidad, de estos modelos, así tal cual, en los temas que tienen que ver, el tema 6 que tiene que ver con los modelos de intervención.
Vale, también muy famosa la teoría sistémica, que parte de una explicación de la realidad en términos de sistemas, sistemas y subsistemas, donde, por ejemplo, un ejemplo de sistema sería la familia, y esa familia está a su vez en sistemas sociales, que está el sistema también escolar, sistema macrofamiliar, sistema, el sistema económico, el sistema, todo va estructurado a través de sistemas y subsistemas. También veremos algo de esto en los modelos de intervención entre la sociedad en el tema 6, y que tiene que también hay subsistemas dentro de la familia, subsistema parental, fraternal, paternal, el filial, o sea, los subsistemas individuales, no os preocupéis, entonces lo veremos un poquito en el tema 6. Y que tiene que ver con la teoría general de sistemas, la teoría ecológica también, por eso muchas veces se le habla en trabajo social de teoría ecosistémica, porque funciona la teoría ecológica, que es una cosa, y la teoría sistémica, que es otra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros la utilizamos de manera combinada, igual que lo cognitivo y conductual, que son dos cosas totalmente distintas, ¿vale? Pero hay veces que a nivel de intervención pues las podemos fusionar porque se armonizan en la intervención y en el trabajo con nuestros clientes o nuestros usuarios. Y aquí, en esta última que estamos explicando, pues estarían todo lo que serían el trabajo social sistémico, el tema de terapia familiar, el tema de terapia centrada en la solución, en las terapias breves que son de base ecosistémica, etcétera, etcétera, etcétera. También no podemos olvidar otras maneras otros marcos teóricos que nos invitan a interpretar el mundo de manera distinta, por ejemplo, los marxismos. Aquí el autor o los autores del libro ponen marxismo y feminismo. Hay feminismos que no son marxistas, pero el feminismo originario sí es marxista, porque explica la relación de las mujeres en referencia a los hombres como una situación de dominación, donde las condiciones de dominación de uno condicionan o crean las situaciones de dominado de otras, ¿no? En este caso, ¿vale? Y si esa explicación, esto como lo acabamos de explicar, es en términos marxistas. Hay otros feminismos que no son marxistas ni explican las diferencias de relaciones o diferencias de poder o de sumisión o de lo que sea entre hombres y mujeres, lo explican con otros parámetros, ¿vale? Los originales sí son de base marxista, ¿vale? Dentro del marxismo, pues ya sabéis un poco como que aquellos que dominan una sociedad o grupos de control o grupos de poder crean las condiciones para que otros grupos sean oprimidos, sean subordinados o estén en situación de desventaja social, ¿vale? Y esto es una explicación marxista, dual, de diferencias de poder, donde todo se crea para que haya gente que esté mal y gente que esté bien. Aquí estarían por todas las teorías de la construcción social, los colectivismos, teorías del empoderamiento, teoría antiopresiva, que es más tipo marxista, más fuerte, y la teoría crítica tradicional marxista, que es muy rica en trabajo social, y que si os vais a la esfera latinoamericana, el trabajo social latinoamericano está muy, 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 muy impregnado por teorías marxistas y teoría crítica en trabajo social, y aquí en Europa pues también, ¿no? En Europa pues también. Importante también, el trabajo social radical sería a partir de aquí, trabajo social radical, desarrollo comunitario, se puede desarrollar el case work radical, teoría de derechos sociales o intervención desde los derechos sociales, de defensa, de implicación del usuario, de la práctica contra la opresión. Son parámetros, ¿no?, que en un momento dado se van viendo que se pueden trabajar en este elemento. Desde el punto de vista del humanismo, que sería otro gran campo de teorías que nos van a ayudar a hacer diferentes tipos de trabajo social, que como veis se van a sistematizar en diferentes metodologías, que ahora las veremos un poquito más adelante o el próximo día más bien, pues estarían teorías como por ejemplo el humanismo de la teoría de Carl Rogers o la teoría jerárquica de las necesidades, que algo hemos explicado de Maslow. Recordáis la pirámide famosa de necesidades de Maslow, que alguna cosilla explicamos nosotros en el tema de recursos y necesidades, ¿vale? Y ahí pues tenemos un montón de modelos de intervención, como sería la terapia centrada en la persona, el asesoramiento centrado en la persona, los análisis transaccionales donde destacan figuras como Eric Berne, por ejemplo, ¿vale? La reestructuración y el cambio personal, que estarían también por ahí, ¿vale? Como veis, lo vamos a dejar aquí, no me quiero extender mucho más, pero tenemos un montón de teorías que son formas de conocimiento científico que están ahí en la ciencia y que nutren al trabajo social de un montón de modelos teóricos que se convierten en modelos metodológicos que nosotros vamos a ver un poquito más fuerte en el tema 6. En el tema 5, el próximo día, pues vamos a continuar nosotros trabajando precisamente en los aspectos que tienen que ver con cómo es el método de trabajo social en sus diferentes niveles de caso, grupo, comunidad, y todo el método científico, todo ese tipo de cositas las vamos a seguir trabajando. Con ello
vamos a cortar la sesión para que tengáis la posibilidad de hacer intercambio de clases y dejamos de grabar. Muchas gracias a todos y a todas por